after dark, but think I'm crazy. Stuffing on the feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I say to myself, sometimes I say. ¿Cómo va, Pepes? Espero que estén bien, ¿eh? Comenzando un día, pero no hermoso. ¿Viste? Con ese verano parece, estamos todavía ahí, ¿no? Falta para el verano, pero parece un día obviamente muy, ¿no? Muy caluroso, un solcito redondito ahí, sin ninguna nube acá en mi ciudad, país hermoso. Obviamente que estamos también en el planeta Pepe, ¿no? Preparándonos para despegar, así vamos a ver un poquito los mercados, a pasarla bien. Después nos volvemos cada uno a su casita, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver hoy seguramente un poquito, ¿no? Algunos de los bots que vengo creando, de tantos. Ahí están, ¿no? El gato negro, el conejo negro. También pusimos a las bolingueadoras de Pepe Mira, que justo acá se está viendo un videito como de un backtesting. Bueno, lo tenemos ahí puesto también. Y el telaraña, ¿sí? Así que vamos a ver hoy un ratito, vamos a charlar, vamos a estar haciendo alguna proyección. Veremos si metemos alguna manual o no. Eso depende, obviamente, ¿no? De la oportunidad que nos ofrezca el mercado. Así que vamos, ¿a dónde nos vamos? Primero vamos a ver un poquito lo que es el planeta, pero no el planeta Pepe, el planeta de Bitcoin, ¿sí? El planeta donde las wallets van comprando, van vendiendo moneditas. Nos metemos un poquito a las criptomonedas. En este momento estamos viendo que se empieza a sumar un poco de volatilidad. Fíjense, los países más regulados son los que más prohíben, ¿no? Los que más regulan, los que más prohíben, los que más palo le ponen a lo descentralizado, ¿no? Que serían las criptomonedas. Bueno, ahí está, Estados Unidos, Europa, China, Japón, sobre todo en estas zonas horarias, Estados Unidos y la zona europea, ¿no? Casi 61. Tuvimos allá arriba, cayó un par de velitas diarias desde el lunes que viene cayendo. Ayer frenó un poco la caidita y hoy, bueno, vamos a ver si esto llega, ¿no? A hacer alguna consolidación como para poder reventar hacia el alza, o si se va a quedar un par de días más sobre el soporte que estábamos marcando ayer, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ir a ver un poquito de las top 100. A ver un segundito si tenemos acá, se escucha bien, calculo todo, sí, a ver. Ahí está, bien. Ahí está, ahí estamos, ahora sí me escucho. 61025 en esta plataforma, ¿sí? Vamos a ver un poco las top 100 rapidito. Obviamente que las vemos en lo que son velitas, ahí se ajustó, se actualizó. En velitas horarias vamos viendo distintos tamaños y colores, que serían las velas japonesas, la representación del volumen, ¿no? En caídas y subidas de la top 100 estamos viendo acá, donde hay algunas que están por encima o por debajo de lo que venían, ¿no? Ajustándose en la semana cuando Bitcoin pegó la subida, ¿sí? Recuerden que ahora estamos esta última semanita con, ¿no? Obviamente, un mercado entre comillas sangrado un poquito por Bitcoin. Sabemos que es una correlación directamente proporcional, donde cuando Bitcoin cae, por más que el proyecto sea muy bueno, lamentablemente va a ir de la mano de Bitcoin y viceversa, ¿no? Así que bueno, velitas diarias vamos a estar viendo algunas que recuperaron, otras que no. En velas semanales, que serían obviamente estas burbujitas, lo que vemos en velas japonesas, vemos muchas que están todavía con un 14, un 15, un 20% en negativo, falta recuperar. Si vamos al mes, en el mes vamos a observar que están en verde muchas, porque obviamente es ¿no? el promedio mensual, donde están en profit la mayoría, ¿sí? Así que bueno, por ahora alguna que resalte no hay ninguna, hay muchos memes como siempre. Está Popcat, Wif, está Pepe también por ahí dando vuelta, está Bonk, entre tantas, como también Floki, pero recuerden que siempre están también los proyectos que no son memes, que son proyectos muy buenos, que están ahí dando vuelta, ¿sí? Como Polkadot, como Flow, como, bueno, como Solana, y varios otros, ¿no? Obviamente Cardano también, ahí están, ¿sí? Así que bueno, si querés invertir a largo plazo, podés chequear algún proyecto que te interese. Tenés que bancarte las caídas o subidas de Bitcoin. Obviamente las subidas son lindas para ir retirando algo de ganancia,
de lo que vos vas depositando. Siempre tenés que tratar de llegar a retirar el depósito inicial en algún momento para poder empezar a tener con las inversiones, ¿no?, ganancias, ¿sí? Y ya no tocar más ese depósito que hiciste en su momento, ¿bien? Pero bueno, es lo que más cuesta. Muchas veces cuando sube, vos pensás que se va a ir al cielo y lo dejás mucho más tiempo, y cuando cae lo terminás sacando en pérdidas, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí?, de las manos fuertes y las manos débiles, ¿sí? Una forma de explicar cómo un Pepe, un trader común, cuando cae Bitcoin, que vamos a ir acá a la gráfica, acá estamos con el índice, voy a pasar a Bitcoin primero. Hay noticias de alto impacto hoy, me parece que hay un par, 3 por lo menos del dólar, así que vamos a estar viendo. Vamos a ver si ponemos el bot de fundamentales, que lo solemos poner prácticamente todos los meses, todos los días. Hace unos días que no, porque estoy probando otros bots, pero siempre lo vamos poniendo también para aprovechar las oportunidades de mercado con noticias de alto impacto. Pero bueno, ahora vamos a ver Bitcoin, el dominancia, ¿no? Acá estamos con Bitcoin, con USD Tether. Vamos a meternos en la velita diaria para que vean las velas de ayer y las de lunes y martes también, ¿sí? Recuerden que hoy es jueves, estamos en vivo, son las 8:52 en mi país, GMT-3. Si vos sos de otro país y querés sumarte, estamos todos los días en vivo, o prácticamente todos los días cuando podemos, en el horario entre los 30 minutos antes de que comience la sesión de Nueva York, obviamente con la sesión de Londres que continúa un par de horitas más. Y bueno, lo importante es para poder pasarla bien, conocernos, si les sirve lo que vamos enseñando acá día a día, también bienvenido sea. Pero lo importante es llevarte, ¿no?, una sensación linda de estar acá con nosotros todos los días, no solamente viendo, proyectando, ¿no? Lo importante es que eso no lo van a ver en muchos lugares. Operamos todos los días de forma manual y de forma automática, ¿sí? Automática con los bots que voy creando, que muchas veces los suelo subir a la plataforma de YouTube, donde explico con algún backtesting de qué trata el bot, y después lo ponemos en la próxima semana a funcionar. Eso es lo que venimos haciendo como rutina prácticamente ya hace bastante tiempo, y en vivo ya tenemos casi, no sé, 4 años todos los días a full, ¿sí? Obviamente que hay veces que operamos más que otras, pero depende del mercado, del ánimo. Recuerden que esto es subjetivo. Hay veces que ustedes no saben, pero yo, en mi caso, intrínsecamente, antes de hacer el vivo, estoy operando en alguna cuenta, y muchas veces no estoy de humor, o estoy de humor según, porque te pega de lleno muchas veces obviamente tenés que evadir eso, pero no es tan fácil, ¿sí? Igualmente estamos todos los días, la pasamos bien, y vengo derechito. Por ahora toco madera, excelente, ¿sí? Así que Bitcoin USD Tether H1, vamos a meternos a la velita diaria. Acá tenemos para filtrar diaria, pic, y vamos a ver la velita de ayer, la de hoy, y las de lunes y martes. Acá están. ¿Saben lo que es un dip profundo? Bueno, un dip profundo es cuando el precio cae de forma agresiva, elefante, ¿no? En vez de una vela elefante, cae de forma elefante. Un mamut que cae bien pesado, ahí va. Y un rally es lo contrario, cuando sube de forma también brusca, ¿no? Con volatilidad, con volumen, con cuerpo, con ballenas y con ballenatos, ¿sí? Esta caidita de lunes y martes hizo que el precio, obviamente, muchos con manos débiles, lo que les decía anteriormente, aflojen, sin saber que esto, quizás en un par de semanitas, porque si no, no lo vendés, te da miedo, pensás que va a ir a cero, y nunca va a ir a cero, a no ser que sea un pull run, decía el amigo, viste, como en esas viejas épocas, ¿no? Con los proyectos que, ¿no?, se sumaban para comprar en ese momento una moneda nueva y la hacían desaparecer. En este caso, Bitcoin, si cae Bitcoin, vos te imaginás lo que pasa en el planeta, ¿no? Si bajara a cero, no tienen que, al revés, vos cuando bajas decís, loco, a lo que voy, pónganse a pensar, si vos vas a un supermercado o a un shopping, como digo siempre, las zapatillas que más te gustan, marca, no sé, ponele Adidas, ¿sí? Que están dentro de las acciones ahí metido dentro del DAX, ¿sí? Adidas. Bueno, vos comprás Adidas de talle 43 o 41 o lo que sea, ¿no? Color blanca con 3 rayitas. La misma zapatilla, en vez de pagarlas, un ejemplo, a $100, las estás pagando a 80. Pero ¿cómo no las vas a comprar? Comprate 2 pares, ¿o no? ¿Entienden? No las vendas asustado a 80.
comprate un par más. Cuando está arriba, vas promediando las de 80 con las que compraste en 100 y en algún momento va a estar en positivo. Obviamente verás si retirás de las ganancias un poquito o si retirás para ir haciendo una, ¿no? Lo que tiene que ver con una ganancia personal donde vos tenés que ir rellenando tu wallet para llenar la heladera, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? Siempre sacar, no te asustes, al revés. ¿Qué querés? ¿Por qué querés? El ser humano, ¿no? Vos querés comprar acá arriba, porque vos decís, no, yo quiero ver a Bitcoin subir y lo compro acá, bien acá en el alto, y después cae y acá lo vendés. Lo haces al revés, ¿sí? Por favor, en eso háganlo tranqui, gente, no pasa nada. Obviamente, como digo siempre, si estás haciendo scalping, ¿no? Ponele que haces scalping, no te interesa. Si haces scalping, que suba, que baje, que suba. Mientras no vaya para la izquierda, no hay problema. Si va para la izquierda, fíjate si está el monitor al revés. Pero si sube o baja, en M1, M5, M15, ¿sí? Vas sacando el profit. Pero si haces, obviamente, ¿no? Si estás holdeando, como se dice en las cripto, que lo mantenés por un tiempo, no sé, indeterminado, no las largues cuando están cayendo, ¿sí? Bien, velas diarias, gente. Esto vamos a sacar acá. Estas zonitas que marqué, tenemos un doji. Recuerden que no hago publicidad, gente, así que si ustedes están del otro lado, somos muy poquitos, compartan con amigos, así van conociendo esto que la gente no lo conoce. Cuando se entera de que está esto y que acá tenemos todo, no solamente análisis técnico, análisis fundamental, operamos en vivo, utilizamos bots nuestros, creados por nosotros, contamos cuentos, la pasamos bien, ponemos música nuestra, no sé, ¿qué más quieran, no? Así que compártanlo con amigos, esto es como una radio, gente, con amigos por más que no operen, ¿sí? Capaz que les termina gustando o les gusta la música, ¿sí? Así que bueno, tenemos dos doji en este momento, la de ayer, la de hoy que no terminó, velas diarias, y tenemos como un esqueleto de, mira acá, si marco, a ver, ven acá, los dos toquecitos, las dos mechitas que llegó el precio, para que lo ajuste un poquito y no le pongo el imán ahí. Ahí, bueno, me voy a meter dentro de estas velitas con estos doji, ¿no? Uno generado ayer y uno que se está generando hoy. Veremos si está por encima o por debajo en el transcurso de las horas, ¿no? Recuerden que la vela todavía no terminó, es una vela 0 se le llama esta, ¿sí? Vela 1 sería la anterior, la de ayer, ¿bien? Y esta cuando cierre va a ser vela 1, ¿bien? Para hacer 0 la próxima, la del otro día. Bien, vamos a ver velitas de una hora. Y observen esa línea que les puse, ¿sí? En diagonal hacia la baja, tocando los highs, ¿sí? Acá, ¿ven ahí? Bien, está apoyando en una media de la ruta del planeta Pepe. Vamos a ver si eso se mantiene, que sería obviamente zonas. ¿Conocen lo que es el POC? El POC es como si fuera una zona de soporte o de resistencia donde el precio está por encima o por debajo, un imán, ¿sí? Bueno, eso sería una zonita donde el precio acá hay bastantes zonas interesantes, ¿sí? No sé, le podés poner a las zonas, si querés, consolidaciones o zonas donde el precio va a retestear la liquidez, ¿sí? Y bueno, ahí estamos, cerquita de una zona, puede ser un pullback que vino a apoyar en este rango que ya es un soporte acá arriba, ¿sí? O puede seguir cayendo y meterse dentro. Me voy a ir dentro de este par de velitas. Escucha. Y eso que le bajé ahí, Me voy dentro de las velitas de una hora. ¿Y qué encontramos? Vela de una hora. Bien. Fractalidad, ahí la moví un poquito, qué lástima. Vamos a ajustar un poquito más. Ahí está, ¿ven? Estas mechitas podemos ajustar un poquito mejor. Ahí ven, es una compresión del precio donde los altos van hacia la baja, los bajos prácticamente están poquitamente, la diagonal ahí como inclinado un poquito, también puede ser una compresión si agarrar los dos últimos toques, los fractales bajistas, y bueno, ahí vamos, hay que esperar que pasen un ratito, pero Bitcoin está tratando de hacer un piso, ¿sí? Un soporte para no seguir cayendo. Vamos a ver si se mantiene en el tiempo. Recuerden que Bitcoin depende de lo que le pase al dólar, y si el dólar muchas veces con una noticia de alto impacto dispara, esto va a hacer que caiga, ¿sí? O viceversa, pero después se ajusta, también hay veces que no. Recuerden eso de chequear siempre noticias de alto impacto antes de operar scalping también, ¿sí? Bien, me voy a ir dentro de ¿dónde? De las velitas de una hora, voy a ir a uno rapidito como para meternos al MT4. Me voy de una hora a un minuto. Dentro de una hora 60 velitas entran, ¿sí? Eso para el que no sabe, ¿sí? Bien, vamos a ajustarnos.
acá estamos viendo, fíjense, acá si contás 60 velitas, es la última velita que cerró de 1 hora. Y la que está ahora, si por ejemplo son las 9:01, recién arranca la vela con una sola velita de 1 minuto. Para cuando rellene las 60 va a formar el cuadradito o rectángulo más que cuadrado de esa vela japonesa. La vela japonesa es una forma de representar el precio, ¿sí? Donde te vas a encontrar con aperturas, cierres, highs y lows o altos y bajos. Es una forma de poder sacarle provecho, ¿no?, a una operación, porque vos podés ver ahí estadísticas o información, ¿sí? Por eso te digo que es distinto. Si yo te marco acá, como digo siempre, ¿no?, esta zonita, este alto, ahí lo ven, esa mechita que está ahí, ¿la ven? Vamos a ampliar acá para que vean, miren ahí, ¿ven? Ahí. ¿La ven esa mechita? Si yo me voy a gráfica de líneas, es muy bonita, pero no está la mecha, ¿ven? Entonces no la ves. Esa información quiere decir que en ese minuto, en ese segundo, el precio estuvo ahí, pero cerró, ¿no?, obviamente acá abajo, ¿bien? En esa vela para continuar la próxima, ¿bien? Pero bueno, cada uno como le guste, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo operar también con esta, ¿ven? Esta me encanta, porque agarra los altos, ¿sí?, y no ves las mechas, ¿sí? Una forma de ver, otra forma de representar el precio, ¿sí?, que está bárbaro también, donde las mechas están metidas dentro del cuerpo y se ven también, ¿sí? Obviamente que el precio va a cerrar donde tenga que cerrar, ¿no? Así que bueno, me voy a ¿dónde? Al índice, vamos a ir al índice, me meto en el índice, si quieren dejamos este par de, ¿no?, esta forma de representar el precio, ¿no? Es lo mismo. Escucha, pará, tomate un mate, escucha esto. ¿Sale bien el audio? Sí, ¿no? Escucha, ahí está. Qué lindo, ¿eh? ¿Estás ahí vos, Angelito? Andás despertándote, ¿eh? Acuérdense que ahora viene Pepe Mila, el Angelito. Ojo con el Diablito, ojo con el ingeniero Garqueta también, ¿eh? ¿Sí? Bien, me voy a ir dentro de las velas diarias. Y me voy a ir dentro de índice rapidito. Son las 9:03. Sé que tenemos un par de alto impacto. Vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Y vamos a estar un ratito hoy también, que tengo que hacer algunas cositas a la mañana interesantes mías propias, ¿sí? Con un bot que estoy creando y algunas cositas más. Pero estaremos 40, 50, 60 minutitos. Veremos cómo va todo, ¿sí? Bien, índice. Momentos que en el tiempo. Miren esto, qué bonito, ¿eh? Cómo llegó. Vamos a poner gráfica de velas japonesas. Ahí está. Miren esto. ¿Se acuerdan ayer lo que estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? El que estuvo ayer lo vio. ¿Se acuerdan esta zona que les marqué? Sí, que el precio podía venir. Miren cómo rompió, ¿eh? ¿Se acuerdan que vimos esa sensación de que el precio, aparte de consolidar varios días, venía consolidando en este ranguito que habíamos marcado? Vimos como la cabecita estaba saliendo, podía ser un pullback, marcamos un canal alcista y marcamos esta mecha que la rompió y este high, que es un fractal alcista, donde también lo fue a retestear y lo está rompiendo. Veremos si ahora va a visitar ¿qué? Este alto, sí, pero antes toca esta mecha, ¿bien? Así que vamos a ir. Y esa mecha, esta mechita puede jugar mucho con esta zona también, y donde vos podés marcar un rectangulito ahí en vez de zonita, ven ahí, y lo dejas ahí para tener una zona de, ¿no?, como si fuera un gap, ¿viste? Una zona de resistencia más fuerte, ¿bien? Entre comillas. Obviamente en el pasado hay zonas también interesantes, ¿sí? Perpetuando mi soledad. Bien, a ver, ahí bajé un poquito. Me voy a meter dentro de las velitas para que vean qué pasó hoy. El precio está en un oscilador yendo prácticamente para la zona de sobrecompra. Todavía no fue. Quiere decir que esto va a seguir subiendo. Puede hacer algún pullback. Fíjense acá cómo se dio ayer todo lo que vimos, vamos a ver, esto lo tendría que borrar, que fue de ayer, pero nos vamos a meter dentro. Seguramente no me acuerdo si lo vimos en H1 o en M15. Y estas zonas las marcamos ayer, ¿se acuerdan? El canalcito, marcamos ahí, obviamente que lo rellenó, y siguió el caminito, y el altito acá que llegó a tocar lo rompió, y esta zona que fue la primera que rompió, este altito, esta mecha que marcamos, ahí la rompió bien, con compresiones y con obviamente distintos tipos de representaciones gráficas, ¿no? Donde el chartismo sale a la moda con un Bart Simpson o con un hombro cabeza a hombro, lo que más te guste. Obviamente que con el diario del lunes es más fácil encontrar, ¿no? Un dibujo, ¿sí?
Bien, nos metemos dentro de qué? De H1, velas alcistas, impulsos, retrocesos, rompió este alto. ¿Qué podemos ver? Si ajustamos a ojo y vamos ahí hasta ahí arriba, está prácticamente en un pullback, ¿sí? Se devolvió. ¿Puede volver a meterse dentro de esta zona? Sí, obviamente puede venir y caer hasta, ¿no?, algún pisito acá o el POC que está acá, ven ahí, acá hay una zona interesante que puede venir también. Y si sigue la sensación alcista, obviamente lo espera esta zona que está acá, la próxima ya la tocó, mira acá esta no lo habíamos visto, este altito lo tocó, también lo reventó, más que lo reventó, lo tocó, le dio un besito y se devolvió con una vela, un dip profundo, diríamos, una velita interesante en H1 bajista y otra que acompañó, fíjense la mechita ahí, y bueno, veremos qué hace, si hace un doble techo, viene a visitarla, o si rompe, y rompe lo que le llaman el boss, muchos acá este alto, para venir a visitar otras zonas, hacia el alza. Por ahora está en una consolidación, que si nos vamos a velas de minutos, acá en este rectángulo, a ver, minutos, 5 minutos vamos a tirarle, 5 minutos está, ven, consolidación, lo que les decía, velitas que están haciendo un Pepe consolidado, ¿ven? Bien, ahí estamos, gente. Descanso, voy a tomar un mate, a ver si hay algún pepito ahí para saludar. Somos poquitos, bien, está bien. Muy buenas noches, si el amigo venía de Japón, ¿cómo va? Bien, decía. Buen día, Pepe Mila, buen día, Pepe, ¿cómo le va? Pasito a pasito, ¿y cómo va todo? Bien, Gracias por saludar, acá estamos todos los días un ratito, y bueno, esa es la idea, ¿sí? Compartir un rato, y si hay gente nos quedamos un poco más, y si no nos quedamos un poco menos, o viceversa también, depende el día, ¿no? Hoy hay sol, está bonito, pero tengo que hacer otras cositas mías también, así que veremos hoy estar un ratito nada más, sumar un streaming más en vivo con ustedes, que quede grabado, que sé que algunos Pepe lo miran porque trabajan y no pueden ver en vivo, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Si tenés celular, escuchalo desde el celu, mandate un saludito. Escucha qué lindo esto. ¿Cómo se llama este grupo? Si lo decís en menos de 5 segundos, te regalo un robot, el telaraña, decía la... 1, 2, 3, 4, 5. Bien, seguimos. Vamos a ver. Recuerden, gente, lo que explicábamos ayer. Me voy a meter. Es que podemos acá, a ver si tengo acá. Lo que era, no. No, este era. Bueno, ¿se acuerdan cuando operábamos los pares acá? ¿Qué hubiéramos operado hoy? A ver, vamos a tirar. Libra dólar, a ver. Que la venimos operando hace 50 años. ¡Ay, qué pasó Libra dólar! Eurochef, mira vos, tendríamos que buscar algo en Eurochef, ¿no? Obviamente, si conviene, tiramos 3 o 4 de estas. Es para jugar un rato, ¿no? Que vean que no es tan fácil. ¿Esto qué era? Esto eran sorteos de robots, que también lo podemos hacer algún día. Acá tenemos distintos tipos de... a ver acá, libros... fractales, distintos tipos de técnicas para operar, order blocks, imbalances, highs, lows, fractales, Fibonacci, lo que toque lo utilizábamos. Entonces el que no sabe va aprendiendo, y al que le gusta hay una escuelita, Acá tenemos los años para ir sorteando en el Discord, obviamente, ¿no? Para el que se anima, porque te puede tocar menos 50, pero si te toca más 10, sumas 10 años a los 200 que arrancás en el Discord, ¿ven? Y acá tenemos algunos indicadores que son los que voy a agregar al conejo negro. El conejo negro ya tiene su técnica para operar, pero le agrego un par de indicadores. Puede ser, no sé, tirás acá y decís, a ver, Juancito, ¿qué indicador te gusta? Y a mí me gusta un RSI que me agregue. Bueno, pará, a ver, vamos al sorteo, a ver, lo que te toque te lo regalo. Y ponele capaz que te toca acá un RBI, ¿lo conoces? Un RBI, bien, es parecido al RSI, es un oscilador también. Y también te puede tocar, a ver, vamos, ya que estamos, estoy jugando, me encanta jugar a tirar la ruleta, a ver si me toca algo para mí acá. Un MACD, miran, CCI, un Beer Power, Bull Power, mira, este lo tocó ayer también, ¿sí? Obviamente son distintos tipos de indicadores que los vas a encontrar tradicionales en un MT4 u MT5, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Bueno, no sé, ponele que te tocó o vamos a ver uno más, a ver, que me toque, ahora me toca el R6, que me toque uno clásico conocido, a ver, no sé, a ver cuál viene ahora. Tengo tantos acá, mira, ahí está el RSI, una media móvil, mira, ahí está. Un oscilador elección. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí tocó un oscilador elección. Vos elegís una media móvil con exponencial con una media móvil ponderada. Bueno, esas dos medias móviles van a abrir una orden y después se va a gestionar con el gato negro, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? O un alligator, por ejemplo, que está acá, o un Williams. Tengo varios videos explicados indicadores con estrategias también, búsquenlos. Hay uno que se llama 3 velas, búsquenlo, o 3 barras.
está interesante. De Williams, ¿sí? Fíjense que les puede interesar mucho para el que opera swing. Para hacer dinero, ¿bien? Obviamente respeten como está ahí tal cual y si no me preguntan, ¿bien? Bueno, nos metemos dentro y lo podés meter en scalping también, obviamente, ¿no? Me voy a meter dentro más si haces alguna técnica Xinjiang. Si haces alguna técnica Xinjiang, el 3 barras te puede servir muchísimo, búsquenlo. Y así otros, ¿sí? Está también el surfista, está el EAPP, hay varios. Bueno, gente, se me pasa el tren a mí, me voy a meter dentro de donde estábamos, acá tiramos esto para que tengan una idea, acá si tiramos van a ver un RBI, un Bull Power, un oscilador elección y eso es lo que puedo llegar a sortear o a los que están, no sé, en dimensión 2, agregarle el conejo negro al indicador que les guste, capaz que sos fanático de un par de indicadores y no puedes tener un robot con esos indicadores, yo te lo hago, ¿sí? A gusto y te pongo el nombre tuyo también si querés. Bien, me voy a dónde? Estábamos con el índice, podemos ver el oro un poquito. Las noticias de alto impacto también. El oro estamos viendo en 5 minutos. Vamos a ver la vela diaria, como cerró hoy. Velita diaria. Me parece que era bajista. Vamos a ver si es así tal cual. Ahí está, sí, bueno, viene el precio. Recuerden que si tenés diente, miren esto que marcamos, como lo rompió, qué lindo. Si tenés diente de oro, no te rías, porque esto en cualquier momento se nos va para los 3, a los 3000. Así que ojo al piojo. Obviamente el oro, ¿no? Hace sus movimientos bruscos, es tremendo, no te avisa, es una fundamental cada 2 minutos, pareciera, porque tiene movimientos que va muy tranquilo y de golpe te sacó. ¿Sí? Muchos operan el oro para hacer dinero rápido y de un día para otro te quemó la cuenta. Eso es lo que tiene el oro, ¿sí? Por eso les digo, busquen un par más estable muchas veces para hacer las técnicas que tengan. Por más que tarde un poquito más, vos sabés que los movimientos bruscos en ese par va a llegar a cierto tipo de ATR o de lo que recorre en el día. Muchas veces con el oro fuiste, ¿sí? Empieza a disparar como la libra yen para un lado y no lo paras más, ¿sí? Y obviamente que si tenés stop, bienvenido, pero si tenés alguna técnica o un stop medio alejado, te lo va a tener que fumar, ¿no? El flotante negativo y seguramente el stop loss. Así que bueno, me voy, veritas diarias bajistas estamos viendo acá, pero ¿dónde? ¿Dentro de qué? De una consolidación comprimida, ¿sí? Varias velas que vienen en zonas de acá, ¿no? Una zona interesante. Recuerden que si vamos hacia el pasado, ya no hay zonas abajo, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Son máximos históricos donde el precio está llegando a zonas nuevas que va reconociendo, va buscando vida en otro planeta, en planeta Pepe, y va hacia arriba y sigue buscando, ¿bien? Ahora vamos a ver cuando caiga también, ¿sí? Recuerden que una caidita tiene que tener. Se está utilizando como moneda de refugio y seguramente si al índice ahora empieza a pegar alguna subidita, podemos especular de que puede llegar a caer el dólar, ¿sí? El oro, perdón. Vamos a ver música, maestro. Me falta música, por favor. ¿Les gusta el rock and roll? ¿A quién que levante la mano el que le gusta la cumbia, por favor? ¿A quién le gusta la cumbia? ¿Cómo levantás la mano en vivo? ¿Hay alguno que pueda levantar la mano o no? Si alguno puede levantar la mano, me avisa, ¿eh? ¿Cómo levantarían la manito acá? Para si a mí me gusta la cumbia, el rock, y bueno, lo que quieran les pongo, no hay problema. Pero si hay cumbia, suele cortarse el internet acá en vivo, no sé por qué. Y si hay reggaetón, se corta la luz, se corta reggaetón, se corta todo acá. Pero no, a ver, vamos a ver, ¿qué más tengo acá para compartir? Algún tema del planeta Pepe podemos poner. Puedo poner acá, a ver. Mirá qué bonito este. ¿Se acuerdan esta música, este clásico, gente? ¿Quién no conoce este clásico? ¿Quién no lo bailó a este clásico? O capaz que no lo bailaste, lo escuchaste, pero yo ayer me parece que a la noche lo estuve escuchando tomando alguna cerveza, me parece. A ver, sí señor, este lo estuve escuchando, escuchá, está en vivo, está en vivo. Escuchen un cachito mientras voy al MT4 y leo los mensajitos. Okay, so this next song is Where It All Began. Muy buenas, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por saludar, muchas gracias por saludar, hace bien. Recuerden que somos poquitos y es un mimo que se le da acá al planeta si se suman y estando, saludan aunque sea, eso está bueno, muchas gracias. Se me pasó acá Pepe Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo, espero que estés bien. Así que bueno, muchas gracias. Si necesitan ver algún par, lo proyectamos, ¿bien? Jerónimo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y cómo estás operando? ¿O hiciste alguna entradita en el petróleo, en el oro negro? ¿Te metiste en el oro negro hoy o no? Calculo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Estás esperando alguna noticia para esperar o la vas a operar? Espero que te haya ido bien esta semanita y que la termines hermosamente en profit, 18 minutos, dice el amigo, seguramente esto es ya en un minuto, debe ser en menos, a ver, en minutos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Qué grande Pepe Gatillo,
Ahí estamos. Ahí estaba viendo el mensajito que pusiste en Discord. Ahora lo voy a estar leyendo de vuelta. El error que te tira el MT4, me parece a mí, es porque no tenés plata. Debe ser eso, no. Fíjate si no lo lograste a corregir. Cuando vos abrís la aplicación, el ejecutable del MT4 o del MT5, antes de seguir siguiente, hay una opción que se llama Setting. La tocas y ahí, si vas a instalar más de un MT4, más de uno, no sé, 2, 3, vos pones instalar y hay una opción que se te abre cuando pones instalar. Antes de poner siguiente, fíjate, lee. Primero destildar una opción que te meten a propósito de, obviamente, de MQL5. Eso, destildalo, siempre se lo meten a todos. Pero a la vez hay un botoncito que se llama Setting. ¿Sí? ¿Para qué bajo acá el volumen? Si vas a operar en real, si vas en demo también me parece, pero en real te aparece eso. Si vas a hacer en real y querés meter 3 o 4 cuentas para probar bots en el mismo, ¿no? En distintas MT4 con distintas cuentas, setting, pones doble clic, instalar al MQ4 o MQ5, ¿no? Al instalador. Se abre. Primero destildar lo que te dije si lo ves. Es una opción que aparecen unas personitas dibujadas, ¿sí? Y ahí eso lo tildás y decís, lo destildás, esa palomita que no tiene que ver con lo que te estoy explicando, pero sirve también un tip más porque te enchufan algunas cositas que vos no querés. Ahora, en el botón setting, cuando lo tocas, ahí sí te va a abrir una ruta del disco C, del disco duro de tu computadora. Bueno, ahí llevas y creás la carpeta en el lugar donde vos querés dejar esa cuenta. Ponele que a esa cuenta le pusiste telaraña. Bien, ahora volvés a instalar otro y en ese setting que la cuenta esté en otra carpeta que no sea la que dice C, telaraña, sino que sea C, o en el escritorio, una carpeta que diga Pepe Gatillo, ponele. Después querés abrir otro más, cuando vas a instalar en setting, te vas a la ruta donde vas a generar una carpeta nueva, ¿sí? O una barra que está arriba del 7, esa barra en diagonal, con Shift apretás ahí la barrita y le pones el nombre de la carpeta nueva, ¿sí? Una vez que instalaste eso, cuando vos abras cualquier MT4 o MT5, vas a encontrar obviamente el ejecutable. Cuando abrís el ejecutable vas a poder tener 3 o 4 o los que vos necesites abiertos, ¿sí? Que el broker te permita para vos poder estar operando distintas cuentas a la vez abiertas en un VPS o en tu computadora. Bien. Bueno, se me fue el tren acá, a ver. Escucha qué lindo esto, por favor. Che, esto me encanta, me parece que me quedé acá. A ver, encima, ahí está. Qué lindo, che. Bien, seguimos a ver si hay algún pepito más. No me gusta la cumbia. Qué grande, muy bien, pasaste a la dimensión 4. Si pone un tema de Planeta Pepe, ¿cómo no? Ahora ponemos un tema, qué grande. Vamos a poner un tema de Planeta Pepe para si alguno de los que están en vivo, no, pero de los que suelen ver en diferido los videos. Recuerden, eso lo reitero, que está bueno que sepan que no hacemos publicidad, somos un canal hermosamente bello, pero sin publicidad, porque el algoritmo cuando lo intentamos no nos ayuda mucho, seguramente por la música que ponemos y seguramente también porque al poner música eso te baja de algún listado, qué sé yo. Pero bueno, nosotros seguimos con rock and roll, ¿sí? Brent, dice el amigo, si tengo aún algo de compras en el Brent y ya cerré algunos tiroteos de compras desde el día 1. Muy bien, es cierto que vos operás en H4, me parece, ¿no? Así que bien. Muy bien, Bueno, ojalá que te vaya hermoso, que puedas lograr ir a España de vuelta, ¿no? Estaría lindo. Bien, así que a comer unas paellas, ¿sí? ¿Viste la historia de las paellas? A lo que voy, la historia. ¿Cómo es el Sonrisita? ¿Cómo es? El Sonrisita que contó la historia de las paellas. Yo me hice, encima me hice, diríamos, ¿no? De la risa. Obviamente que ya no están, pero búsquenlo al Sonrisita contando la paella a un periodista, ¿sí? Lo que le pasó con las paellas, se la llevó el mar a las paellas. Fíjense, lo echaron. El primer día de trabajo lo echaron. No le gustaba el laburo al amigo, igualmente, por lo que cuenta, ¿no? Pero bueno. Uy, mirá qué lindo esto. Me voy al MT4. Me voy al MT4. Ya, rapidito. Si es que me lo permite. Acá no lo veo.
me desapareció. Lo tiro. ¿Dónde está? Bueno, tengo 550 aplicaciones abiertas, gente. Tremendo, es lo mío. Pero escucha, esto es para vos. ¿Te gusta Soda Stereo? Bueno, yo lo tengo tatuado. Después, ¿quieren ver el tatuaje de Soda Stereo? Después se los muestro, No sé, hace 10 años que lo tengo el tatuaje. Ya en vez de soda, dice, no sé, Soga Estedo. Santiago del Estero. Bien, fuerza de la moneda. Ah, pará que no lo están viendo. Vamos a chequear acá la fuerza. Vamos a pasar. Escucha. Por la ciudad de la furia. ¿Esto qué es? Ah, no, esta es otra. Para este ya vamos a ver esta plantilla nueva. Dice escenario, nos vamos ahora acá. Ahí está, ahí. Vieron que estoy solo, gente, ¿Te gusta esto? A mí me encanta. Bueno, tenemos fuerza de la moneda, la vamos a estar chequeando si quieren ver alguna. Acá tenemos con medias móviles, algunas plantillitas. Recuerden que no son, ¿qué es esto? Ah, los bots. Che, se me habían pasado los bots. Quedan 22 minutos, son recién de las 9. Quedan, se pasó en rojo alguno. Bueno, porque recién arrancan, hacen media horita, unos 40 minutos que están puestos al asador, ¿sí? A ver cuál está en positivo, si lo cierro. El AUCAD, me voy al AUCAD seguramente a ver qué bot tenemos en el AUCAD, gente. Mirá, las bolingueadoras en positivo. Ya, las bolingueadoras de Pepe Mila. Parate que le hago ahí, piqui. Las pongo ahí. No, las cierro, lo apago. Porque se acercan noticias de alto impacto. Entonces, prefiero quedarme con algunos bots poquitos. ¿Sí? A ver cuánto va ahí. 5 dólares, 3, ¿cuánto va ahí? A ver. 9, 10 dolaritos, mirá. 10 dólares con 34. Lo puedo dejar ahí, ¿sí? Le pongo un 3. No, lo saco. Pues me pago todo y listo, un problema menos. Trading stop, sí, también. Le puedo poner, ya está. Este adentro, fuera. Escuchá. Y acá tenemos, el conejo negro. En este caso con un. ¿Este que es un RSI o un estocástico? Un RSI tiene acá, mirá vos. Y el compras del RSI, ¿sí? Obviamente con otros parámetros también, ¿no? Bueno, mirá, la compra está en positivo y las ventas están en tabla. Puedo cerrar, ¿sí? Puedo cerrar la compra. Algo vamos a hacer. Bueno, a la compra, a ver cuánto, capaz que es muy poquito esto, a ver. 6 pip nada más. Pero todo suma, ¿no? A ver qué es. 5 centavos de dólar. A ver cuánto hay hasta acá. Vamos a ver. $1, 80 centavos. Bueno, lo dejo, pará. Tampoco nos vamos a estar. Si ya hemos. Ahí está, lo dejo un rato, ¿sí? A veces hay algún mensajito mientras. Recuerden, gente, que pueden tener estos bots también, Bien, estamos todos los días, vos lo vas chequeando en vivo también. Bien, chequeando, vas sacando dinero, ¿no? Si te quema la cuenta, problema tuya. Tenés que darte cuenta cuándo retirar y cuándo no. Probá en demo, tenés que, ¿no? Avivarte de que no siempre puede estar prendido, porque en algún momento, ¿sí? Es conveniente hasta salir en pérdida, muchas veces con algún stop, ¿sí? Y que la suma de la semana te dé por encima de lo que perdiste, ¿sí? No te quede más tiempo hasta que te queme la cuenta. Es una locura. Vos no vas con un capital para ganar poquito y perderlo todo de un segundo para otro. Eso no sirve. Anda al casino, ¿sí? Escucha, Jerónimo, H1, creo que es más tranquilo. Deseando volver a Valencia. Y así será. Todos te vamos a tirar la buena suerte para que llegues a Valencia. Y cuando estés allá, nos saludás, obviamente. Pero aquí me las hago también en Brasil. Sí, es lindo Brasil, ¿no? ¿Te gusta Brasil? Sí, ¿no? Está piola. Bueno, cuando llega acá, si llega a tocar esta orden, el Take Profit acá, en la de compras, lo apago, ¿bien? Tenemos el conejo negro. Pero el conejo negro hice algo raro en el gato negro. No le pongo más negro. Por poner conejo negro, gato negro, ya no sé si es gato o conejo. Y bueno, al conejo obviamente le pusimos conejo negro porque si fuera conejo blanco trabajaría con un mago. Y es conejo negro porque no trabaja con un mago, no hace nada. Ni los magos lo hacen trabajar al conejo negro, ¿bien? Por eso, ¿no vieron? ¿Vieron alguna vez un mago con un que saque de la galera un conejo negro? No, blanco sí, ¿no? Escucha. Dinero al bolsillo. Muy bien, cerrándote la araña. Te felicito, en real. Eso es lo que quiero. Yo no les quiero meter a ustedes
a los poquitos que son, che, loco, metete en real, porque es un riesgo que si te va mal, porque acá no es que el bot solamente va a hacer dinero, acá hay que hacer dinero sos vos, el bot te va a dar una mano y vos tenés que cerrarlo, no importa si te vino de arriba $1, gracias mercado, obviamente, ¿no? Pero no esperes a estar $50 en negativo o a no ser que tengas un Xinjiang, vos me entendés a lo que voy. Pero bien, listo, tranqui, ya está. Ahora, pasarla bien. Por más que vos veas ahora como, ponele que yo ahora hago 3 veces más. Uy, yo hubiera hecho más. Bueno, y si hago menos, ¿qué hace? Porque yo cuando cierra el vivo sigo. ¿Cómo sigo? Y sigo tratando haciendo alguna, ¿no? Alguna técnica Xinjiang que vos podés saber, quizás yo sé otra. Y todo eso cerrar en profit o en un stop, porque no asumo, obviamente porque no asumo más pérdida, ¿no? Entonces, si vos ya cerraste más o menos la idea del 1% de la cuenta, el 0,5, el 0,1, lo que sea, ya está. Miren, ahí toca. Si toca acá, gente, si toca acá, miren, 2 buy ahí. Ya lo cierro. Ya cierro el bot. A ver, para ver si me cierra ahí las órdenes. Ahí me la cerró. Me cerró una o no. Para que lo pago. Este va a ser de ustedes, gente. ¿Sí? Lo que voy a usar acá, va a usar esta compra como un flotante positivo. Capaz el que sabe, Pepe Gatillo algo sabe. Parate, a ver, no, para. Lo que voy a hacer es la voy a poner como para que solamente esté en negativo la venta de acá abajo, que es del otro bot que se va a encargar. Este lo pongo ahí, lo dejo ahí para no perder nada. Lo pongo ahí como flotante positivo, con un break even. Y al share lo dejo acá. Si sube o baja, cerrará. Este ya lo apagué. Este no funciona más. El amigo. El AUCAD está apagado. Bueno, acá no sé qué tenemos. Menos 30 tenemos acá, mirá. Menos 30 dolaritos, ¿viste? Este está prendido hace 40 minutos más o menos. Este es el telaraña, ¿ven? Que está acá, ¿lo ven? Ahí está, ¿sí? Después veremos si lo dejo, si lo cierro, si lo apago, si lo reseteo. Veremos qué hacemos. Pero iba tranqui porque suele andar en 2 números y mucho más también. Donde después, obviamente, va cerrando lo positivo, ¿sí? Ya cerró 30. Así que bueno. Acá tenemos el gato negro, mirá. El gato negro todavía no se movió. Este es el próximo video que se viene. Primero falta el video de este que está acá, ¿sí? Que lo tengo que hacer el backtesting todavía. Grabarlo, ya lo he hecho los backtesting, pero tengo que grabarlo, ¿sí? El conejo negro, ¿ven? Bueno, por ejemplo acá, miren, a ver si tengo acá, sí, Bye, bien, me cerró las ventas acá, entonces el buy está acá. Tenemos el conejo negro en 2 pares, ¿sí? 4 conejos negros porque hay 2 con compra, 2 con venta, ¿bien? Cada uno con lo suyo, yo los dejo, no hay problema, en algún momento quedan ahí tildados. Bueno, ahí los voy viendo, quedan 2 minutos para la noticia. A ver, vamos a ver las noticias. Esto lo dejamos ahí, vamos a ver las fuerzas un poquito, vamos a tirar acá, ahí estamos. Uy, lo tengo apagado al Pepe Fundamental. No sé si ponerlo. Si no ponerlo, ahora vamos a ver un rato. A la próxima, porque tenemos 3 noticias de alto impacto hoy. Noticias de alto impacto. Nada personal, es todo con amor. Dice el amigo. ¿A dónde me voy, gente? A ver las noticias. Che, ¿están acá las noticias? Ahí tenemos, sí señor. Bueno, 1 minuto, ya estamos. Nuevas peticiones de subsidio, lo que decía el compañero por desempleo. 10:45 el PMI de servicio y a las 11 el PMI no manufacturero. Todo correspondiente al dólar de alto impacto. De los 3 grupos, mediano, bajo y alto, este es el que nos interesa para que tengan cuidado o para que lo operen. Ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de dónde. De la gráfica, gente. Ahí viene Pepe Mila viene ahora, Me iba a poner Pepe el lindo, pero no me daba la cara, ¿viste? No me iban a creer. Mira, ahí va. ¡Oh, che, loco! Quiere decir que le fue mal al dólar, ¿sí? Así que hay que ver cómo... a ver acá, vamos a ver el... Mirá. Mecha. Miren esto. Mira esto. ¡Ay, qué mechita me la clavó, ¿Le fue bien al dólar? No, le fue mal al oro. Miren, va, 10, 8, 14, ya la cierro. No, dale, ahí. La dejo un poquito más. Me voy a arrepentir de esto. Quería que caiga. Si cae hasta acá somos Gardel, gente. Este es el oro, Mirá qué mechita dejó el amigo.
Dale, en 10, lo dejo en 10. Ay, no seas así, negro. Bueno, lo dejo ahí. Esos son momentos que tenés que no perder esa oportunidad, ¿sí? Porque después te lo encontrás menos 50. Te volví a meter. Cuando hoy teníamos 10, lo hubiéramos cerrado. Yo quería 10,999, periódico puro mixto, ¿sí? En vez de 15 o 20 que estaba buscando, o 30. Capaz que ahí va 20. ¿Lo cierro o espero? Ahí va menos 8. Bueno, lo dejo. Ahí dale. Cae un toque negro y soy Gardel. Llegá hasta acá. Y si no, ya está. Bueno, me cerró las órdenes de. Varias órdenes me cerró el amigo. Que no la vamos viendo. Estamos en 43 ahora ahí, ¿sí? Ojalá que caiga. Bueno, lo voy a esperar. ¿Sí? Tenemos 43 a favor y 40 y pico en contra. Este lo dejo. Y no sé si acá hizo algo el amigo. Este se fue para arriba, se fue para mí. Mira, acá tendríamos que haber cerrado. Por eso, cuando estás solo, abrí la pantalla en varias, ¿no? Y vas viendo que usa un solo bot. Tampoco tenés que operar 50. Yo, como la cuenta es chica y los lotajes son chicos, voy probando acá para que ustedes vean, ¿sí? Y nada más. Pero si estás solo, no va a abrir 50 rebots y vas a jugar acá a tirar la moneda para arriba, porque ahí ya no te lo estás tomando en serio, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean nada más. Ahí vamos. Ojalá que te caiga. Si cae, lo cierro. Acá. Si cae, lo cierro, ya lo apago. Al telaraña, no, al conejo negro. Ojalá que caiga y nos encontramos con algo hermoso acá. Ojalá que caiga. Y el oro, ¿dónde estaba el oro acá? Bueno, el oro se me fue. Che, el oro no está más acá. Oro. Ay, el oro se me va para arriba, menos 24. Bueno, estamos a un milisegundo de pasar a positivo. Llega a 10 y no lo dudo más, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Llega a 10 y no lo dudo más. Llega a 10 y no lo dudo más. O le pongo 10 directamente. Bueno, escucha esto de fondo, qué bonito. Este cerró, el libra dólar está ahí. Ay, se me fue para arriba. Bueno, lo esperamos. Igualmente son poquitos los lotajes. Este ya cerró todo acá, mirá. Lo voy a apagar, cerró en positivo. Si no, no hubiera cerrado, ¿sí? Cerró en TP en positivo, cierra en dólares. Me parece que cerró. Bueno, acá abajo estamos viendo 129 ya. Toma, negro, decía el amigo, lo que el Drawdown, ¿no? Lo que anduvo ahí dando vueltas. Pero cerró. No se suma todo el Drawdown, en general, de todas las operaciones, ¿bien? Abiertas que tuvieron en ese momento. Libra. Ay, que me quedé ahí. Bueno, este cae. Acá lo cierro en tabla, porque la suma de todo ya me da. Si sigue cayendo, hago mucho más. Pero ¿para qué quiero hacer $1 de más, $1 de menos? Si yo lo que quiero es ir a escuchar música con ustedes. Dale, negro, tenés que tener cojones, para abrir 5 o 6 acá, Vamos, que me quede uno más, vamos, negro. Mira, este ya lo pongo ahí. Vamos. Amplía el precio ahí, hombre, vamos. Bueno, no quiere. Cada vez que lo miro, mirá el conejo, los ojitos. ¿Saben cuál nos falta poner? El que se suma nuevo no va a entender nada de esto. El que está todos los días sabe que estamos con esto, ¿sí? Me estoy haciendo el Aragán y no estoy operando de forma manual. Pero anteriormente sí lo hice, ¿bien? Miren, gato negro. Miren, este es para contratendencias, que es, el video está armado, ¿sí? Pepe, Zombie Deviation se llama, ¿sí? Estos están desesperados de profit. Igual que este, Este también, el Bombita McLean, es tremendo, Bien, ahí vamos. Este no me di cuenta y la distancia que puse es muy larga. Y a lo que voy, es muy corta, son 10 pip nada más esta distancia, parece mucho, pero no llega nunca, porque justo agarré un par para probar consolidados, en M1 lo quise poner para que se pueda ver, así como está 3 años con este, igualmente ahí vemos qué hace, ¿sí? Acá abajo, bueno, ahí estamos. Bueno, este se va para arriba, así que capaz que vamos a tener que esperar un poquito más, a ver qué pacha con este, y listo. Y el oro se fue nomás, A ver, estamos como en menos 20. ¡Ahí está! Mirá, 38, 40. Che, soplá y me voy. Apago todo. Me quedó una abierta ahí. Un shell, mirá, qué lindo. No lo cierro, lo pongo ahí. Ahí está, que vaya. Mirá. Un poquito más. Cerramos ahí, listo, mirá. Esto es el oro, nada más. 42. En vez de 10, 42. Adentro. Bien. 42 centavos. ¿Y van en rojo? ¿Cuál va en rojo acá? Libra dólar. ¿Por qué va? Y el AUD. Ah, está bien. El AUD NZD es este.
Es este, que va un poquito, si tiene nada, pero bueno, ahí está. Y este que va en negativo, que está ahí muy cerquita, a donde esté acá lo cerramos. Mira, ahí va, estamos en vivo, ahí va, vamos a poner el ventas, ¿sí? Ahí está. Si cae acá, cerrándolo acá ya está, ¿sí? No es nada, gente. Mirá, qué lindo el amigo, ahí. Profit actual $1, dice, che. Esto está mal ahí, porque, bueno, capaz que está tomando este que no hizo nada todavía, ¿sí? Pero el drawdown es el general, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a dejar acá un poquito lo que son las pendientes, un poquito de la fuerza de la moneda que es creada y traída por Pepe Mila, ¿sí? Por si lo ven en otro lado vendiendo humo, tengan cuidado, pregunten, salgan corriendo. Tengan cuidado con toda esa, ¿no? Esa calaña de gente que vende porquerías por ahí, ¿sí? Tengan cuidado. Bien, así que bueno, ahí estamos. Tenemos 4 minutos para noticias. Bueno, gracias por avisar, dice el amigo. Che, ya lo leí tarde. Se viene la noticia, sí señor. Qué lástima que lo leí tanto bot abierto, Pepe, viste lo que es un animal soy. Pero me gusta, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes ven cómo uno va manejando. Estoy hablando, estoy escuchando música, estoy poniendo música. Y obviamente que no soy loco, pero no como vidrio. Muy poquito el lotaje, pero tampoco está mal, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Pero sí, los bots dan, sí señor que dan. Y cuando aprendas, vos me pasaste una foto en el Discord, él está en la dimensión número 2, el amigo, ya está hace varios meses, y sumó, está en la dimensión 2 utilizando algunos Xinjiang que le fui enseñando. Y algunos bots que le voy compartiendo, no le he cobrado nunca nada, ¿sí? ¿Y qué pasa? El último Xinjiang que me pusiste, el 13, de los que te expliqué, después te voy a dar un tip para que agregues, ¿sí? Que te va a interesar. Capaz que te gusta mucho más de cómo vi ahí la foto de esos lotajes que abriste al principio, ¿sí? Después te voy a explicar, cuando pasa para el otro lado igualar esos dos, y cuando pasa para el otro lado volver a igualar esos dos, pero que el lotaje sea muy parecido a los que están por fuera, ¿sí? Para que vos vayas cerrando el primero, los que te expliqué la otra vez, ¿sí? El primero sería el Ecuador, ¿te acordás? Esa clase que te di ahí en el Discord en vivo, justo estabas vos solo, aprovechaste vos. Pero bueno, ahí. Escuchá. Che, yo me voy, decía el amigo, quiero ver si el dólar... Uy, se me fue para arriba este. Bueno, a ver cuánto sería que voy perdiendo con esta que está acá abajo. Debe ser medio $, es muy poquito esto, ¿sí? A ver cuánto va ahí. Unos $5. Si yo cierro ahí tengo $5 perdido más 2 o 1 y pico de la que está ahí, ¿sí? Así que puedo cerrarlo y la suma, eso es lo que voy. Vos no tenés que decir, no, yo tengo que sacar dinero en todas. Porque por sacar dinero perdés un poquito más. Si vos ya sacaste 50 del dólar, del oro, 20 de este, 10 de este, 1,33 periódico puro de otro, y en este tenés menos 5, obviamente si vos te queda una hora más para seguir operando, o te falta para llegar al 1 de la cuenta, o al 2 de la cuenta, o al 10 de la cuenta, o al 0,5, te quedás. Pero si no, ¿para qué querés? Lo cerrás, así, mira, pac, lo sacás tirito. Yo porque estoy con ustedes estoy viendo esto, estoy esperando si abre alguna orden más por ahí. Y si se dispara me meto con un Xinjiang y lo pago. Digo, bueno, negro, conejo negro, hoy vos no me diste en la libra dólar en ventas. Entonces, ¿qué hago? No te necesito por hoy, gracias por trabajar un poquito. Y le meto algo yo o lo cierro yo. Voy cerrando parciales, voy viendo, ¿sí? Escuchen esto, gente, me voy a buscar agua. ¿Sabes por qué? Porque necesito la boca seca como del oro, dice el amigo. Mira, escucha esto. Tratame suavemente, porque la vela roja que está cayendo, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ojalá que funque. No no, si el bote está apagado, por eso no me abrió otra orden acá. Yo digo, qué raro, porque por acá hay una distancia muy parecida. Miren acá, lo ven arriba, está cuando apagué todos los bots, apagué acá, ¿sí? Así que cuando este esté por acá, si es que está, o por acá, veremos. Voy ya metiéndome de forma manual, ¿sí? Mira esto, qué bonito. Ya vengo, gente. Perdón, falta todavía. Bueno, ahora vamos a ver, me falta algo importante, gente. Obvio.
quiero que me trates como. ¿Saben qué me falta, gente? Pepe Mila. Y el angelito. El angelito no está. Hola, Pepe. Sí, acá estoy. ¿Puedes bajar la música? Ahora sí. Gracias, Pepe Mila. O Mila Pop Trader. Sí, Príncipe Azul. ¿Cómo estás? ¿Qué me pusiste en el tecito hoy? Que no pude estar en el vivo. Recién llego. Me desperté. Estoy como medio mareado, mareade. Porque me pusiste algo, ¿eh? Me pusiste Fernet. Yo sentí gusto a yuyo ahí, ¿eh? Al bueno, no sé, como unos yuyos raros ahí. Y me pusiste como un té cachamay. No sé, una mezcla. Y me lo tomé todo. Y no me di cuenta y ahora estoy muy mareado. Pero hiciste profit ahí, ¿eh? Muy bien, Pepe, ¿eh? No me diga que te tomaste el tecito, Angelito. Vos sos el ángel del planeta Pepe, el que le da consejo a los traders o a los pepes para que no sobreoperen, para darles una mano. Y me parece injusto que te hayas tomado ese té. No era para vos. Era para que el diablito no venga a que nosotros sigamos operando para que tengamos un flotante o un drawdown exageradamente grande. ¿Por qué lo tomaste? Tenés que preguntar, Pepe. Si vos sabés, Pepe le digo, Angelito, tenés que preguntar vos. ¿Sí? Pepe Angelito Pepe, tenés que preguntar porque no es para vos el té. Yo a vos te doy amor, pero no te doy té. El té es para el diablito, ¿sí? Ese diablito que se nos sienta en el hombro y nos dice sobreoperá, no metas stop loss, no respete tus reglas, dale que podés y que más la cuenta. Era para él, para que no se le meta en la cabecita a los pepitos que estaban acá con nosotros. Y bueno, pero yo no me di cuenta y ahora estoy muy mareado. No puedo leer el horóscopo, no sé nada. Pero igualmente me voy a acostar un poquito en la cama y mañana, si estás en vivo, voy a volver a estar con ustedes para que la pasen bien el fin de semana. Pero hoy me voy a descansar porque, a ver, déjame. ¿Querés que te cuente algo, Pepe? ¿Quieren que les cuente algo? Dale, contame. 1, 2, 3, 4. Ahí te estoy contando. ¿Te gusta que te cuente o no? Bueno, sos gracioso también, Angelito. Lo aprendí de vos. Bien, yo me voy. Éxitos para todos, ¿sí? Llamalo Pepe Mila, porque el planeta es de Pepe Mila. Bien, tenés razón. A ver, Pepe Mila, ¿estás ahí, Pepe Mila? Pepe Mila. ¿Hay algún Pepe en vivo de los Pepe que están en dimensión para llamar a Pepe Mila? Pepe Mila. Escucha, suavemente. Me parece que viene con corte de pelo, es tremendo, ¿eh? Ustedes saben que ahí está, hoy el pelo como lo tenés, Pepito, parece recién salido de ¿no? Muñeca de basurero. ¿Se imaginan una muñeca de basurero, los pelos todos chamuscados para un costado, la carita ahí redondita, el vestidito todo manchado? Bueno, así está Pepe Mila hoy con el corte de pelo tremendo, ¿eh? Tremendo, un corte medio apaisanado, con no sé, y encima que no se peina, imagínate. A ver, Pepe, venite un cachito, andate a la parte de suscripción o donde vos quieras. ¿Cómo están? Yo soy Pepe Mila, el mismo Pepe, soy el Mila Pop, pero soy el avatar, ¿sí? Estoy en el planeta Pepe. Gente, súmense en que estamos, hoy es un día hermoso, terminamos de hacer un par de profit interesantes, todavía queda la libra dólar, pero súmense porque van a emprender no solamente a operar de forma manual, sino también automática con nosotros, donde compartimos en la dimensión 2 y sobre todo en la 3 los bots que va creando Pepe Mila y que mi cabecita lo va ayudando, así que estamos obviamente todos los días acá. Pásenla lindo, disfruten el día, quiéranse, dense muchos besitos, háganle caso al angelito, no tomen el tecito, todo con hito y hagan proficito, ¿sí? Provechito no, proficito. Gente, me voy a la gráfica y lo dejo a Pepe Mila, pero ustedes súmense, súmense, fíjate ahí a Pepe Mila, perdón, a Mila Pop Trader, ¿no? O Pepe Mila, como quieran, es lo mismo. A ver cómo está la libra dólar, ahí vamos. Qué lindo este tema, che, lo tenés que poner fuerte, hombre. Fuerte. Y la libra se juega, Bueno, ahí sigue la libra. Estoy por cerrarla. Le puedo poner los stop acá arriba y capaz que termino perdiendo 7, 8 dólares. No es mucho y suma, se restan a las ganancias anteriores, ¿bien? Bueno, ahí estamos,
Se acerca noticias de alto impacto, gente. ¿Cuándo? Ahora, en un ratito. Tengan cuidado, porque se acercan noticias de alto impacto, ¿bien? Ahora, te damos a prácticamente, me parece que a las 10 era. Ahora vamos a chequear. Vamos a dejar las fuerzas de las monedas, ¿sí? Las encontramos. Podemos hacer algún backtesting hoy, pero seguramente lo dejo para mañana, para probar el conejo negro con algún indicador que a ustedes les guste. Elijan alguno y lo armamos, Si tengo tiempo lo armamos y lo ponemos. Y si les gusta, bueno. A ver, déjenme ver algo. Acá tengo, a ver si hay algún pepito acá. Si el Ecuador queda tranqui hasta eso, sí. Y vas a ver con el tiempo, cuando agarres algo tendencial, no sé, como el DAX, decía el amigo, no, algo tendencial como el SP500, la rompés, negro, La rompés porque en algún momento te vas a encontrar con flotantes positivos muy interesantes. Hay que tratar de no cerrarlo, ¿viste? Pero bueno, ese es el... Angelito no lo pelea Pepe Mila, ¿viste? Es tremendo, es tremendo, tremendo. Uy, ¿para qué le dijiste? ¿Para qué le dijiste? Hola, Gabriela. Yo no lo peleo a Pepe Mila. Él me dio un tecito y me hizo mucho daño. Estoy mareada. Angelito, yo no te di ningún tecito, lo tomaste vos solito. Yo no te dije esto es para vos. Vos vas y tomás. Vos vas a tomar. Tenés que preguntar, ¿y si es veneno? Tenés que tener cuidado ahí. Bueno, pero igual. Está bien. Los perdono. Hoy les va a pasar a todos un día hermoso. Todos van a tener profit. ¿Sí? Pero si ya sacaste profit, te doy un consejo. No esperes más hasta mañana. ¿Sí? No esperes más hasta mañana. ¿Bien? Y vos, Pepe, andá a hacer el robot que tenés que hacer el video, Bueno, dale, tenés razón. Exacto, ¿ves? Antes de tomar tenés que preguntar, Angelito. Si vos no preguntás, es lo mismo que te digo. Ellos harían lo mismo. Vos no vas a tomar algo que no sabés de quién es. Y si es lavandina, a mí me pasó. Algunos, si está en vivo, sabrá lo que me pasó alguna vez. Yo una vez, por apurado, miré lo que me pasó, les cuento. Tenía, no sé, 115 años y 123 años, decía, para decir 23. Y... bueno, tenía un gatito que hizo sus necesidades, las limpié con lavandina, pero como no, era la primera vez que tenía gatitos, la limpié con lavandina y dejé un vasito con la mitad de la lavandina. Me fui a hacer algunas cosas, estaba en Capital Federal viviendo en ese momento, me fui al Alto Palermo a dar vueltas, cuando volví, con mucha sed, apurado me tomé el vaso. ¿Vos podés creer? Llamando a la... Menos mal que estábamos pegadito ahí al Garrahan, ¿no? Preguntando ahí por teléfono al 0800. Tenés que tomar agua, tenía la boca pero inflada como tremendo. No sé cómo estoy. Pero bueno, tengan cuidado. Por eso, Angelito, tenés que tener cuidado, Y bueno, gracias por tu vivencia. ¿Por qué no contás? Porque yo sé todo, ¿Por qué no contás lo que te pasó cuando el día de tu cumpleaños, cuando te vino esa sensación de que querías ir corriendo rápido al baño y te tenías que poner una vacuna? ¿Qué hiciste ahí? ¿Querés que te la cuente? No, eso es muy personal, ¿no? Eso no. Pero bueno, ahí estamos. Gente, no sé, yo me voy, a ver. Podemos estar un rato más, pero vamos al Discord a charlar si quieren. Miren, quiero que esto pase a positivo porque soy cabeza de termo, porque ya lo puedo cerrar y listo. Vamos a esperar un cachito. Escucha esto. ¿Te gusta esto, Angelito? Vos recordás que esto es de binaria, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás, no? Las épocas mías. No me hagas acordar. No vayas más a esa plataforma. Si vos en un momento hacías un par de ceros después del 1. Hiciste un par de ceros, ¿te acordás? Y no los podías retirar porque te bloquearon. Porque en tu país tenés todo bloqueado. Y ahí decidiste dejar todo, Y bueno, ¿viste? Por eso tenés que tener cuidado en las plataformas que te metés, No me hagas acordar, es verdad. Es verdad. Bien. Pero bueno, una experiencia vivida, ¿no? ¿Existirá vida en otro perro? Le decía una pulga a la otra, ¿no? Y bueno, y lo que les vengo diciendo hace un par de años, que nosotros somos muñecos,
como los Sims, que nos fuimos creados por alguna programación de inteligencia artificial superior, obviamente, a la nuestra, con otra física que no conocemos. Vieron, ¿no? La noticia, ¿no? Obviamente de físicos, de matemáticos que creen en esa teoría. Está muy buena porque yo la sostengo, de que nosotros seguramente estamos en dimensiones, pero en algo que tiene que ver, no en la dimensión del planeta Pepe, que tiene que ver algo parecido, sino que fuimos creados como nosotros mismos creamos juegos, como nosotros mismos creamos juegos, como nosotros mismos creamos los juegos. Se preguntarán los muñecos, no con la inteligencia que nos crearon a nosotros, pero se preguntarán, che, ¿quién nos creó? ¿Existe vida en otro juego? ¿En otro planeta? Es así todo. Nosotros repetimos con los laboratorios lo mismo que seguramente nos han hecho a nosotros. ¡Puc! Desaparecía, che, Pepe Mila. Bien, ahí estamos. Pero no estoy tan rayado, Bien, gente, Conejo Negro se nos va para arriba. Lo dejo ahí un poquito, después si quieren lo veo, pero ¿para qué, no? ¿Qué hora es? A ver cuánto hace que estamos. ¡Guau! Sí, algo parecido. Y este decía que en la Biblia. Exacto. Eso lo vi. Miren el video del amigo. Yo veo Atraviesa lo desconocido, me parece que era, ¿no? Miren el video del amigo, lo que explica que hasta en la Biblia, dice uno de los matemáticos o físico o filósofo, no creo, era un físico matemático. Fíjense que hasta en la Biblia intenta decir algo también, pero hay, ¿no? Con la partícula de Dios, el choque. Bueno, tienen que ponerse a ver porque es largo de explicar esto. Pero sí, seguramente, ¿no? Por eso nosotros, ¿viste cuando agarrás un juego que estás jugando y empiezan a aparecer las imágenes de golpe? Y nosotros con el espacio pasa lo mismo, no están hasta que vos enfocás y empezás a acercarte y lo ves. Obviamente que la distancia lejos, pero no, puede ser también eso, ¿no? Como un juego, obviamente, donde la calidad gráfica es superior y la inteligencia, pero ¿qué física será que no conocemos, no? Es largo. Tenemos que armar un canal de eso. Gente, yo me voy, a ver, si bien nos podemos quedar, pero no sé, podemos esperar a ver si se da vuelta la libra dólar, la pueden chequear ustedes a ver qué harían, y la cierran, si la abren. Si quieren podemos hacer un backtesting con algún par, pero para no hacerlo largo, lo cerramos ahí. Cuanto mucho charlamos un ratito en Discord. Gente, me voy, chau. Vamos a poner música rock and roll. Y seguramente, recuerden que en vivo solemos estar 3 horas, 3 horas y media, pero estamos descansando. ¿Se acuerdan cuando les decía de ver un Titanic todos los días con un final distinto? Donde DiCaprio te lo lleva a un planeta Pepe, te lo lleva a un dinosaurio, se hunde, no se hunde. Bueno, hoy estamos media película, ¿sí? Un ratito. Música, a ver, ¿con qué nos podemos ir de acá? Vamos a poner ahí, vamos a poner un poco de rock and roll del que solemos poner siempre, que lo tengo acá a mano. Miren, fíjense qué tipo de música bonita solemos escuchar. Acá le voy a poner los piojitos. Mira, escúchate esta. Nos vamos con, imagínate que vos sos, como digo siempre, ¿se acuerdan? Ahí están los piojos. Imagínate que vos sos un Pepe común, ¿sí? Ese Pepe común, cuando se caen las ballenas, las instituciones, la gente poderosa que mueve las velas, ¿no? Nosotros que no movemos nada, por eso somos Pepe, somos traders comunes, retails, comerciantes. Ahí te dejo, mira, escuchate esta canción. Esta no, la que viene ahora, con mucha polenta. Y son dos boxeadores que pelean. Imagínate dos ballenas, unas compran, otras venden. Bull, bear, osos, toros, osos peleándose, se caen. Cuando uno se cae, vos vas como hizo Pepe Gatillo, le sacás un poquito y te vas. Si te quedás porque pensás que podés hacer más, puede pasar de que sí. Pero es probable que cuando se despierta un poquito el que está en el piso te pega un knockout y caíste vos también. Así que guardá tu dinero. Escucha esto, para vos. Polenta y nos vamos. Esa. Mueva. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Exacto, ese mismo, sí, saca muy buenos videos. Él y hay otro más que me gustan mucho también. Yo los miro siempre a los amigos y me gusta verlos. Como hay otros más que después les puedo pasar que los miro en vivo, me encanta. Participo todo, ojo, hay uno que está en vivo que participo. ¿Sabes cómo? Yo también lo vi, un bicho volador. No, cosas serias, lindas. Bien. Música de... Uy, me olvidé de poner la música de Planeta Pepe. Bueno, se las debo, Muchas gracias igual,
Vamos a la dimensión 1, dale, vamos. Chau. La pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy resistente. Bien, gente. Súmense, estamos todos los días en vivo, tratamos de estar, hay veces que no puedo, pero tratamos de estar, ¿sí? Así que si les gusta, sin obligación, obviamente que se me suman, A ver acá cómo vamos. Párate que ya que estamos, mirá. Ay, qué lástima que estábamos ahí, che. Ay, no, bueno, ahí va. Por acá la cierro, ¿sí? Ya saben, cae un poquito y la cierro. Para ver una más y rompe el famoso vos, dice el amigo, o el choch. ¿Qué es? ¿Vos o choch? Para los que estudian y saben tanto y tanto del trading, ¿no? Pero no son rentables, pero saben mucho de esos nombres técnicos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente. Me voy. Un saludito en el cachete a todos y chau, escuchen. Miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Sumate, gente, nos vemos. Chau, subite. Sin paz, que desde acá veo verde. Yo puedo, yo voy a lograrlo. Sumate al planeta, nos estamos yendo a la Tierra. Desde la cervecita que me estoy tomando acá, me voy al planeta, ¿sí? Acordate que vos podés, Si lo intentás, eso es poder, ¿sí? Ahora, si no lo intentás, no te quiero con 80 años diciendo ¿de qué te arrepentiste? Preguntan y vos decís de no haberlo intentado, ¿sí? Mirá que no podés volver para atrás, Si no lo lográs, no importa, lo intentaste. Eso es lo mismo que lograrlo. Chau. Sin paz, y desde acá veo verde.